Buenos días, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Su gracia siga derramándose de una manera sobresaliente sobre vuestras vidas y también sobre vuestros corazones. Que esa gracia infinita a la cual deseamos todos abundantemente rodee su vida y rodee también las obras de sus manos. Grato saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darles la bienvenida a todos. Invitarlos a que juntos compartamos de la bendita y gloriosa palabra del Señor Jesucristo. Mientras estamos reunidos teniendo este compañerismo, rogamos a Dios y pidámosle que su presencia sea entre nosotros, sea conmigo y sea también con vosotros. De tal manera que podamos terminar este servicio agradecidos con Dios, con nuestro corazón regocijado y siempre con una intención en nuestra alma, en nuestro corazón, de buscar el rostro del Señor y procurar de conformidad a su palabra, ser obedientes y permitirle a Él que su propia personalidad venga a nosotros, permitirle a Cristo que nosotros podamos reflejarlo a Él. Ese es nuestro deseo, ese debe ser nuestro deseo, debe ser nuestro anhelo más ferviente, el que Dios habite en nuestro corazón, habite en nuestras almas. Pedirle a Dios cada día que nos ayude, porque realmente lo necesitamos. Y más en este tiempo. Recuerde que siempre les he dicho, mis amados hermanos, que estamos en la sazón de todo. Ya nada nos sorprende en este día. Y por lo mismo debemos pedirle a Dios que nos ayude. No queremos de ninguna manera defraudar a Dios, ni defraudarnos a nosotros mismos. La única manera de mantenernos nosotros firmes, mantenernos constantes y siempre adelantes es que nos mantengamos alimentándonos de la palabra de Dios y rogándole y suplicando a Él que nos llene de su Santo Espíritu. Mire, una de las cosas que debilita al pueblo de Dios, a la iglesia, es la falta de buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo buscamos la presencia de Dios? La palabra nos enseña que debemos leer la Escritura. Dice, porque en ella parece que tenéis la vida eterna y es con la que dan testimonio de mí. La manera de uno conocer a Cristo es a través de su palabra, de conocer a Dios a través de lo que hizo Cristo. Orar en todo tiempo, dice la Escritura, y de todas maneras siempre tener un corazón dispuesto para hacer lo que la palabra dice. Y esto es lo que Dios pretende siempre, un corazón dispuesto. Así como le dijo el Señor a Moisés, busca hombres de corazón dispuesto para la edificación de la casa de vuestro Dios. O sea, el templo del Señor Jesucristo en aquel tiempo, el que ellos construyeron en el desierto. Pero hoy es el templo que Dios está construyendo en usted, en su corazón. Así que debemos tener siempre esa disposición. Y debemos luchar en contra de lo otro que dice lo contrario y nos da una especie de unción diferente. Podríamos decir una especie de deseo distinto al de buscar la presencia de Dios en nuestros corazones. Ese debe ser siempre el principio de nuestro despertar, de nuestro diario despertar. Buscar siempre la palabra de Dios, alimentarnos de Él, buscarlo en oración y decirle, Señor, dame una rellenura, un poquito más de ti en este día. Porque la palabra nos enseña que debemos ir de eso, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, como decía un hermano. Siempre cada día más lleno de la presencia de Dios. Así como los discípulos del Señor y en los tiempos de los apostólicos, los cuales aspiramos con todo nuestro corazón que vuelvan y van a venir porque así lo dice la palabra de Dios. Ellos siempre tenían experiencia tras experiencia del Espíritu Santo con ellos. Pidámosle a Dios en esta mañana, mis amados hermanos, que nos una con su Santo Espíritu, que debe ser el deseo vehemente en nuestros corazones, de que Él viva en nuestros corazones, que sintamos que sintamos la voz de Él dentro de nosotros, como decía la Escritura, esos ríos de agua viva broten de nuestro ser, porque Él mismo guiándonos, hablándonos, Él mismo respaldándonos en todo lo que hacemos. Usted va a sentir el impacto de la presencia de Dios en su corazón, dentro de usted mismo, en lo que le rodea, en todas las cosas. Va usted a magnetizar todo lo que le rodea, porque cuando el Espíritu Santo de Dios mora de una manera gloriosa en su corazón, de una manera abundante, porque sabe que vamos de unción tras unción, de bautismo tras bautismo, hasta, como dice la Escritura, a llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Que Dios nos ayude en esta mañana a comprender que es una verdad la cual es necesario que nosotros la pongamos por obra y que se haga carne en nosotros. Porque sin esa manera, sin nosotros no reflejamos a Cristo, porque Dios únicamente va a ver el Espíritu de Cristo en nosotros para llevarnos allá a la cena de la boda del Cordero. Otro espíritu no verá, mi espíritu no lo verá, ni verá el suyo tampoco, verá el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y es la única manera de nosotros asegurarnos, afianzarnos de que verdaderamente algún día tendremos
mi amado hermano, la oportunidad de ver la hermosura de su rostro en la cena de la boda del Cordero. Y como dice la Biblia, quien tiene esta esperanza, mire usted, tenemos que purificar el corazón y procurar naturalmente, mi amado hermano, nosotros procurar ser moldeados a la semejanza de Cristo, su carácter. Que Dios nos ayude en esta mañana, mis amados hermanos, y que salgamos victoriosos. Y que a medida que nosotros estamos en esto compartiendo la palabra de Dios, usted pueda mirarse si realmente usted está reflejándolo a Él o no lo está reflejando. Mas vamos adelante, mis amados hermanos, y pidamos a Dios que nos ayude en esta mañana, porque es necesario hoy más que nunca estar nosotros mostrando que realmente Cristo está dentro de nuestro corazón, que realmente estamos reflejándolo a Él. Sí, Señor. Mire, hay una guerra tremenda. Gloria a Dios. Sabemos nosotros que la palabra, Dios mismo nos llamó fue a una guerra, a una batalla. No nos llamó a un camping, a un picnic, ni a un paseo de un lecho de rosas, ni mucho menos. Nos llamó a una batalla. Eso es verdad, es una batalla espiritual. Y la misma palabra nos enseña, y todos hermanos, que por el profeta nos dice de que tenemos que luchar cada pulgada de terreno, mis hermanos, si queremos ganar la victoria, pelearla, lucharla a través de nuestra fe, a través de creer la palabra y no solamente confesarla también y vivirla, que la palabra se haga carne en nuestras vidas, mis amados hermanos, que cada día usted vaya viendo que va siendo semejante al Altísimo. Ese es el propósito y ese es verdaderamente el fin de cada cristiano, reflejar el carácter de Cristo, ser como Él, mis amados hermanos. Si nosotros hoy no estamos haciendo eso, procurémoslo hacer, procuremos no de una manera manufacturada, porque alguien nos lo dijo a través de una religión de segunda mano, no, es porque hay un nuevo nacimiento en nuestro corazón y ese nuevo nacimiento nos conmina, o sea, nos está presionando desde adentro de nuestros corazones a reflejarlo a Él. Eso es la verdad, mi hermano. Lo demás es habladuría, mis amados hermanos. Lo demás no tiene valor. Lo único que tiene valor verdaderamente es que usted desde dentro de su corazón hay algo que esté brotando para ser semejante a Él, para expresar a Cristo Jesús. Mis amados hermanos, usted y yo podemos tener todo el conocimiento que quisiéramos de la palabra de Dios, pero hay una cosa importante en la vida suya, que el Espíritu de Dios mora en su corazón. Si el Espíritu de Dios mora en su corazón, Él va a moldear el carácter con el que usted nació para naturalmente Él forjar el carácter de Cristo en usted, la manera de Cristo, a la manera de Él. Sin eso no vamos a ningún cielo. Siempre de alguna manera hemos estado hablando sobre este tema. ¿Pero por qué? Porque yo veo implícito a que es el Espíritu Santo de Dios quien moldea el carácter de Cristo en nosotros. Sin el Espíritu Santo, mi amado hermano, tendremos ese carácter con que hemos nacido, ese temperamento con que hemos nacido, esa manera con que hemos nacido, que es carnal, natural, diabólica, y la cual debemos cambiar. Debemos, ¿por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. No porque yo soy así y porque así nací, así me moriré. Eso no dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debe haber en usted y en mí un nuevo nacimiento. Si usted pelea hasta con su sombra, usted diga a Dios mío, ayúdame, Padre eterno, ten piedad de mí. Si todavía usted habla hasta de usted mismo, dice el Señor, ayúdame y ten piedad de mí. Porque es la manera como Dios nos enseña, mis amados hermanos, que ser moldeados a la persona de Cristo. Que nosotros debemos ser como Cristo Jesús. Miremos lo que Él reflejaba en la palabra. Y entonces podamos nosotros decir, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Señor, ayúdame en esta mañana, porque yo no quiero estar fuera de lo que tu palabra me enseña que yo debo ser, Padre mío. Ayúdame en esta mañana, porque realmente quiero ser agradable a tus ojos. De todas las cosas que yo pueda hacer, que todas sean agradables a ti, mi Señor Jesucristo. Que todas las cosas que yo haga, diga, piense, inclusive te esté reflejando a ti. Ese es el principio, mi amado hermano, ese es el fin de todas las cosas. Como dijo el apóstol San Pablo, hijitos por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es que yo me sé los mensajes de tapa a tapa, eso no le va a servir de nada, mi amado hermano, si el Espíritu de Cristo no mora en usted. Esa es la pura verdad. Yo puedo ver, como decía un ministro, puedo conocer el mensaje de tapa a tapa, la Biblia de tapa a tapa, el mensaje del primero al último, conocerme todos los misterios, como decía el apóstol San Pablo, pero si no tengo el amor de Cristo, o sea, su Espíritu Santo, no soy nada. Soy como metal que suena y címbalo que retiñe. Así que Dios nos invita en esta mañana
iglesia, a ser el reflejo de Él. Recuerde, el profeta nos enseña que la única manera que el mundo puede conocer de Cristo Jesús es a través de usted. A través de usted. Y también de que está al lado suyo. Si naturalmente Él ha consagrado su vida a Cristo. Consagrar la vida a Cristo no significa arrinconarnos y no matar ni una mosca. No. Consagrar nuestra vida a Cristo es decirle, Señor, aquí estoy yo, utiliza mi mente, utiliza mis labios, utiliza mis ojos, mis manos, utiliza todo mi ser, te lo entrego. ¿Para qué? Porque es únicamente a través de usted que otros pueden venir a los pies de Cristo Jesús. Dios podría, como dice el profeta, utilizar la naturaleza, así es, para llamar a sus hijos. Pero él en su divina sapiencia, en su como ser soberano, y Él por tu propia voluntad es Dios, que usted sería la forma como Él iba a traer a sus hijos. Es la verdad. Así que, como dice la Escritura, quien tiene esta esperanza de ser como Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, vayamos a la palabra, mis amados hermanos, en esta mañana. En el libro de Efesios capítulo 13, Efesios 3, 19 y 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Y luego les iré mencionando las citas de las cuales hemos sustraído esta porción de la palabra, mis amados hermanos. Lo cual procura el Señor es que nosotros estemos siendo cada día moldeados a la persona de Cristo. Moldeados a la misma persona de Cristo. Porque es lo que nosotros debemos reflejar. Como dijo una vez el apóstol San Pablo, y no me cansaré de decírselo, Pablo decía, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y si Pablo algún día lo dijo, usted también y yo tenemos que decirlo. ¿Podría usted decir eso igualmente en esta mañana, en este día, mi amado hermano? ¿Ha llegado usted a esa estatura? Si no la hemos llegado, entonces procuremos hacerlo. Los días son peligrosos. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 13, me permite decirle, leo, mis amados hermanos, por el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, verso 13. Si trae el hermano Rubén, va a traer el mismo capítulo 4. No, son casualidades, mis hermanos. Bueno, en las cosas de Dios no hay casualidades. Pero Efesios capítulo 4 lo está diciendo. ¿Ya? ¿Qué puedo decir sobre el particular? Vamos a leerle el verso 13 para que no se ofenda tanto. Dice la Escritura. Del verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso se llama aquí, mi amado hermano, a la medida de la plenitud, llegar a ser como Él, a reflejar el carácter de Cristo, su misma manera de ser, su forma de ser. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Usted entiende lo que es eso, mi amado, maduro en las cosas de Dios, no fluctuantes, un persona con carácter, con principio, que nada los mueva, principios inalienables, siempre ahí constantes, como dice la palabra, habiendo nosotros contender fervientemente por la fe una vez dada a los santos, el mismo carácter de Cristo, y de los santos los cuales Dios forjó también. Sabemos que fueron forjados, eso es verdad, por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos enseña muchos ejemplos, mis amados hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, sin carácter, llevados por aquí y para allá, mi amado hermano, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplear con astucia las artimañas del error. Cuando nos seamos guiando de esta manera, el carácter de Cristo no está totalmente, iglesia, sujeto, no está ubicado en nuestros corazones. Y por eso somos llevados de aquí para allá. No nos sujetamos nunca, mis amados hermanos. Tenemos un carácter blando. Así es, que cualquier cosa nos hace cambiar, nos hace mudar. Y mire usted, así Dios no nos quiere. Dios nos quiere que usted lo esté reflejando a Él. Que no importa lo que suceda. Yo me mantengo siempre puesto la mirada simplemente en el galardón. Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 3. Un poquito atrás, Efesios capítulo 3, verso 19, dice el Señor. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Esto no es cualquier cosa, iglesia, para que sea llenado de toda la plenitud de Dios. Por eso es que el profeta nos enseña, mi amado hermano, que ya la deidad debe estar en usted y en mí también. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios.
para que seamos, y la plenitud de Dios es el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, bautismo tras bautismo. Porque usted mismo va sintiendo el impacto de la presencia de Dios en su corazón. Sí, Señor. No porque en eso lo está diciendo, sino que usted lo está viviendo. Y ese debe ser el anhelo de nuestros corazones, iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Que Dios nos ayude en esta mañana, mis amados hermanos, y tenga piedad de nuestras almas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Leemos del verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No a la paciencia de Rubén Lara, a la paciencia de Cristo. Por el nombre de Señor Jesucristo. A la paciencia de Cristo. O sea, a lo que es Él, la esencia del Señor. Recuerden, mis amados hermanos, es tiempo de estar usted y yo reflejando al Señor Jesucristo. Ya no es tiempo de tener un pie afuera y un pie adentro. Es un tiempo ya de estar reflejándolo a Él. No reflejando a la iglesia, de la cual pertenecemos, a la denominación de la cual usted pertenece. No. Ni al tabernáculo al cual usted pertenece. Es reflejándolo a Él. Porque muchas veces nosotros tomamos todas las formas, las maneras, acciones, formas de hablar y toma de actuar de la gente, del resto de la gente. Menos del de Cristo. Mucha gente, mis hermanos, procuramos imitar lo que el pastor hace. O cualquier ministro importante hace. Pero no, Señor. Y todos tienen la misma manera de alabar, la misma manera de hacer una cosa, la misma manera de predicar, la misma manera de hablar, los mismos acentos y todas esas cosas. Y no procuramos, mi amado hermano, reflejar verdaderamente a Cristo Jesús, que eso es lo que debemos hacer. En todas las cosas. En nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro caminar, en nuestro cantar, todo debe estar reflejando a Cristo en nuestra vida. ¿Puede usted orar conmigo, mis amados hermanos? ¿Puede usted inclinar su rostro en esta mañana y de rogarle al Señor Jesucristo que nos ayude? Soberano Dios, Padre bendito y misericordioso, en el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, nos abandonamos en tus manos en esta mañana. Tome usted total autoridad y control de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros labios, de todo nuestro ser. Padre, ayúdanos a ser auténticos. Sí, Señor, Padre mío de la gloria, no imitadores de nada, Señor Jesucristo, diferente a lo que es la persona de Jesucristo. Sí, Señor, pero no imitamos, mi Rey, en una forma intelectual, sino, Padre, que tu propio espíritu vaya creando en nuestro corazón, en nuestra alma, Dios mío, es la esencia de tu Santo Espíritu, la esencia de tu personalidad, Dios mío. Sí, Padre, porque eso es lo que tú demandas de cada uno de nosotros en este día. Dios, a la semejanza de Cristo. Dios mío, todopoderoso y eterno, Padre mío, yo bendigo a tu pueblo bendito, bendigo a tu iglesia santa y gloriosa. Yo bendigo a tu manada pequeña, Padre, a tu grey santa. Dios mío, que tu gracia, Dios mío, abundantemente los ilumine, los rodee, los cubra. Que nada perturbe sus corazones, su paz y su tranquilidad. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de cualquier circunstancia difícil, mi Rey soberano, guarde su mente y sus corazones, mi Rey soberano. En el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Padre, alabamos tu nombre y te damos las gracias una vez más por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti por tu palabra. Dios mío, yo bendigo a mis hermanos que están al otro lado de la línea. Dios mío, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia de una manera abundante, Padre, los cubra, los arrope, los llene. Que una lluvia de bendiciones venga sobre sus vidas en este día. Y concédele, Padre, el deseo de sus corazones. Los deseos más nobles, Dios, sanos y limpios de sus almas. Señor Dios, porque tú diste en tu palabra que tú nos darías el deseo de nuestros corazones. Que sea de conformidad, aquellos que son de conformidad a tu santa, gloriosa y perfecta voluntad. Dios mío, ayúdanos ahora, Padre, mientras nos acercamos a ti por tu palabra. En el nombre poderoso y todo suficiente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Perdona, Dios, nuestras culpas, perdona nuestros errores, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestra ignorancia, perdona, Padre mío glorioso, nuestra falta de fe. Dios, ayúdanos a avanzar, Padre mío. Tú dijiste, el que empezó en nosotros la obra, mismo la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Sí, Señor. Aquí estamos, mi Rey soberano, todos dispuestos, como un solo hombre. Tu pueblo como un solo hombre, mi Rey soberano, a continuar adelante. Dios mío, a continuar adelante, a seguir, Dios mío, peleando la buena batalla de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la misma. Sí, Señor. Padre, gracias. Gracias te doy por tu misericordia y por tu bondad infinita para tu honra y gloria, Dios mío. Ayúdanos ahora, que así sea, Señor. Amén. Y amén. Una vez más, mis amados hermanos, les doy la bienvenida a todos nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, a don Henry, Mary,
Samuel y Isabelita. Dios les bendiga. Que esa gracia bendita siga sobrepujando sobre sus nobles y muy bellos corazones. Que el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo, repose sobre sus almas. Gloria al nombre del Señor. Con mis hermanos que están allá en La Guajira también, Dios les bendiga. Mi hermana Arseni y su familia. Al batallón que están allá en La Guajira, en Riohacha. Dios les bendiga. Hermanos que están allá en Panamá. Mis hermanas Marisol Suárez Madera, Dios te bendiga. A ti, a tu esposo y a tus hijitas. Dios les bendiga a todos. También Dios les bendiga a todos de una manera abundante. Me place saludarle, mis amadas hermanas, y desearle mucha abundancia de bendiciones y de gracia de Dios. Sobre todo eso, mis amadas hermanas y hermanos. A mis hermanos que están allá en Bogotá, que están en Cali. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesucristo. A mi hija Laura, a su esposo Andrés Domínguez, su familia. Dios les bendiga abundantemente. También saludo a mis hermanos que están en Bello Antioquia. Nuestros hermanos que están allá. Mis amados hermanos en Medellín. Dios les bendiga abundantemente también. A mis hermanos en Bogotá. Que esa gracia de Dios abundantemente sea sobre nuestras vidas. Mantengámonos todos orando los unos por los otros, mis amados hermanos. Siempre les hablo sobre el particular porque una de las cosas que me llamó la atención, algo que dio el varón del profeta de Dios, naturalmente, por la escritura lo sabíamos. El profeta nos enseña que la única manera nosotros de servir a Dios es sirviéndole a sus hijos. Sí, Señor, porque la escritura nos enseña de que si usted no ama a un hijo de Dios, entonces menos va a amar a Dios a quien no ve. Pero si amamos a los hijos de Dios, vamos a ayudarle, vamos a orar por él, vamos a estar siempre, iglesia, nosotros intercediendo los unos por los otros, los unos para con los otros. Eso es lo que el apóstol San Pablo una vez dio, siendo el gran profeta en ese entonces. Decía, orad por mí. ¿Quién? De pronto podría decir, pues ser un hombre grande, no oren por mí, porque yo soy el gran apóstol San Pablo. Yo soy un hombre con muchas visiones y todas esas cosas. Pero no el hombre tan humilde y tan sencillo, porque tenía el Espíritu de Cristo en su corazón. Él decía al pueblo, orad por mí, oren por mí. Porque para que sea vuelto pronto, dice, porque estoy entre fieras. No fieras animales de cuatro patas, no, fieras con Biblia en la mano, que son capaces de destruir, mi amado hermano, de una manera de destruir, desgarrando, ¿verdad?, el alma de las personas, matándole la influencia. Por eso decía, estoy entre fieras, pero fieras religiosas, decía él, decía el apóstol San Pablo. Orad por mí porque estoy entre fieras. Así es, para que sea vuelto pronto, porque estoy entre fieras y no es de todo la fe, no es de todo la revelación. Porque si realmente lo vieran, mis amados hermanos, hubieran seguido al apóstol San Pablo. Eso es verdad. Por eso necesitamos los unos hacia los otros, orando los unos, pero orando no intelectualmente, sino en una sinceridad de alma. Y téngalo por seguro que Satanás no tendrá nada que hacer en el pueblo de Cristo, ni con cada uno individualmente. Porque usted sabe el impacto que cada vez que usted sale, que usted habla, que usted dice las cosas, sabe que va seguro. ¿Por qué? Porque hay una aureola que lo cubre. Hay una aureola de poder que lo cubre. ¿Por qué? Por la oración de su hermano, de cualquiera, mi amado hermano. Así es verdad. Por eso debemos nosotros desear con vehemencia la bendición y la oración de cada uno de nuestros hermanos por cada uno de los hermanos. Eso es verdad. Eso nos mantendrá seguros, iglesia. Sí, Señor. No nos salgamos de la cobertura divina. La cobertura divina es que usted ore por mí y yo oro por ustedes. Sí, Señor. Lo necesitamos en este día, mi amado hermano. Dios oraba siempre por su iglesia. Mire la oración que él tenía, mi amado hermano, ahí en Juan 14 o 16. Por su iglesia, Juan 17. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia fuera una iglesia, como un solo hombre, para que todos sean uno, así como tu Padre y yo somos uno. Sí, Señor, teniendo el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Y el apóstol San Pablo nos dice hasta que todos debemos llegar a la unidad de la fe. Así, a la unidad de la fe, un mismo pensamiento. Y eso lo traerá el Espíritu Santo. Si hay cosas que todavía están inseguras en nuestros corazones, cuando las escuchamos, roguemos a Dios que la traiga y la asiente. Y Dios lo hará, mi amado hermano. Si lo hacemos con buen corazón, no con un corazón crítico, mis amados hermanos, de despedazar y creernos más que los otros. No hagamos eso porque no es un mal principio. Eso significa que no tenemos nada aquí en nuestro corazón. Nosotros siempre estamos sujetos cada día a ir aprendiendo un poquito más, porque Dios nos lo va dando, mis amados hermanos. Si nosotros creemos que ya no lo sabemos todo, estamos perdidos y somos los más dignos de conmiseración. Por eso pidamos a Dios que nos ayude. Que cada vez que Dios nos da algo en el corazón, seamos cada día más humildes, agacharnos más la cerviz, y entonces Dios nos dará más. Eso es la verdad, eso nos dice la palabra. Entre más tú estés sumido delante de la presencia de Dios,
Dios más lo exaltará, dice la Escritura. Así que mis amados hermanos, una vez más sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Que la gracia de Dios sobrepuje ahora mientras nos acercamos a su palabra hablada. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Romanos capítulo 8, 28 al 29, además de las que hemos leído antifonalmente, Romanos capítulo 8, el verso 28 y 29 dice así la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Me gusta eso, mi amado hermano. Y siempre me gusta hacer énfasis sobre el particular. Todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, del Señor Jesucristo. Ahora, Jesús nos dio ejemplo de lo que nosotros deberíamos de estar mirando cuando Él reflejó su vida a nosotros a través de la palabra. Lo que debíamos de ver cuando nosotros nos miramos en el espejo de la palabra, nosotros mismos deberíamos vernos identificados con Él. Ese es un perfecto ejemplo, gloria al nombre del Señor. Ahora, pero nos damos cuenta que a medida que pasamos por la vida, que nuestro carácter moldea la imagen de lo que somos. Cada uno sabe eso, iglesia. Nuestro carácter moldea lo que somos nosotros interiormente. Su carácter, el de usted y el mío, moldea lo que usted es y lo que yo soy. Ahora, ustedes han visto gente que, como dice el profeta en algún mensaje, que a usted le gusta estar alrededor de ella, de esa persona. Así es. Algún día hablamos, mi amado hermano, de cierta manera que nosotros somos creadores de atmósfera. El profeta nos enseña eso, iglesia. Aunque de pronto nosotros lidiamos con personas que verdaderamente nos gusta estar alrededor de ellas, aunque ellos no pudieran estar exactamente en la categoría de la sociedad de que está usted. Y aún ellos pudieran ser, como dice el profeta, de una raza diferente. Puedan ser negros, puedan ser café, amarilla. Pero hay algo acerca de ese carácter que a usted le gusta estar en la presencia de esa persona, de ellos. Porque cada persona es un pequeño dínamo, como hablamos alguna vez, de sí misma. Y proyecta una atmósfera también. Pero existe también otra clase de personas. El profeta nos enseña, y usted lo ha experimentado, que existe también personas que son nobles, pero aún así usted siempre se contentaba o procuraba evitarlos. Porque es que ellos crean una atmósfera alrededor de usted. Donde usted está también se crea esa atmósfera. Nada en contra de ellos. Son gente fina, pero a usted no le gusta esa atmósfera en la que ellos están. Porque hay algo que en su espíritu que no conjuga con eso el otro espíritu. Sus caracteres crean lo que ellos son. Los hace a ellos lo que ellos son. Así es. Ahora con nuestro mensaje. Mire, podemos nosotros entonces pararnos a un lado del espejo de la palabra de Dios y ver a Cristo reflejarse en nuestras propias vidas, mis amados hermanos. Podemos nosotros soportar eso y podemos soportar el reproche del mensaje por el que nos estamos parando aquí en este día. Porque mucha gente en un principio, mi amado hermano, no quería sentir el reproche del mensaje, por lo que el mensaje, por su contenido. Pero gloria a Dios por eso. Porque muchas veces lo que parece que no es lo que es. Yo siempre miraba en las cosas que Dios estableció en su palabra porque algo había bueno detrás de eso. ¿Cómo que Dios dice, perdona a quien te hace mal y haz bien a quien te hace mal? Eso parece algo como fuera de serie y es realmente fuera de serie. Pero algún día comprendí, iglesia, que cuando Dios dijo, perdona a quien te ofende y haz bien a quien te hace mal, es para que no te arrope tu mismo espíritu de aquella persona que te hizo mal. Porque la Escritura dice, no paguéis mal por mal. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? No hay ninguna diferencia en que te hacen mal y usted. Entonces la Biblia nos enseña, dice, perdona a quien te ofende. Así es, quien te da una mejilla con la otra. Perdona a quien habla mal de ti y habla tu bien de él. ¿Por qué dice la Biblia eso? Para que el mismo espíritu no te arrope a usted. Sí, Señor. Porque entonces ya no hay diferencia. ¿Me entendió eso ahora, mi amado hermano? Por eso la Biblia te dice
No paguéis mal por mal, sino vence con el bien el mal. Dice, para que seáis hijos del Dios Altísimo, que hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Ese es Dios, mi amado hermano. No podemos entonces nosotros ahora renegarnos porque al malo, al que nos hizo mal, de pronto le está yendo bien. No, déjelo. De todas maneras, iglesia, Dios no está viendo a lo visto, lo está viendo es a usted. Y Dios quiere perfeccionarlo a usted. Es que posiblemente mire cómo está aquel y yo que busco tu rostro, busco tu presencia, aquel mata, roba, hace lo que sea, aquel miente, aquel ofende, humilla, se porta como el más. Y yo que procuro ser como tú, Señor, mira en qué condición estáis. Que eso no es problema de aquella persona, ni de usted. Es únicamente Dios que lo hace así. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldear el carácter de Jesucristo en usted. Así que no nos extrañe, iglesia, que al malo le vaya bien y a usted que es bueno, de pronto le vaya mal, en lo que usted piensa que le va mal, pero es un propósito, porque Dios quiere moldear a sus hijos. A los que no son de Él, Él los deja que sigan, mi amado hermano, pero a los hijos de Dios, Él procurará afinarlos, como la plata y como el oro se afina con fuego. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sigamos adelante, simplemente confiando que en aquel que empezó en nosotros la obra, Él mismo la perfeccionará. Y Dios hará conforme a Él le plazca en moldearle a usted el carácter de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso es la verdad. Eso es lo que Dios estableció y nosotros no somos nadie para. Nosotros no somos nadie para de ninguna manera cuestionar lo que Dios hace. Así que podemos nosotros soportar el reproche del mundo, mi amado hermano, de la gente, por este mensaje precioso por el que nos estamos parando aquí en este día. Que alguien, por ejemplo, diga algo de usted al respecto. Sí, Señor, porque hemos creído ahora. Diga alguien diga algo al respecto por lo que nos paramos en este tiempo. Y aún así nosotros no abrimos nuestra boca. Usted no abre su boca y no decimos nada al respecto. Yo escuchaba a mi esposa que decía, tú no critiques el que otros no crean algo o no crean lo otro. No digan, no, porque por ahí dicen o porque algunos van a creer esto y algunos van a pensar que estamos errados. Lo que quieran pensar, nosotros simplemente, dice la esposa, enseña. Si tú tienes una idea, tienes una doctrina, tienes un pensamiento, tienes algo que Dios te ha dado, enséñalo. Si tienes fundamento por la palabra y por el mensaje, amén. No tenemos que estar diciendo, no, que de pronto aquí alguien no lo va a creer, de pronto no lo van a aceptar, que no lo crean. Ese es el problema, esto no es problema nuestro. Nosotros simplemente llevamos el mensaje. Porque luego entramos en ese conjeturar de las cosas, entonces vamos a complicar las cosas. Y no está bien. Simplemente si Dios nos dio, si Dios le dio una revelación, le dio algo, enseñe y punto. Gloria a Dios. Si no se comprende en el momento, bueno, si es de Dios, Dios tiene que, porque es para sus hijos. Es realmente para aquellos a quien Dios tiene predestinado esa revelación que llegue al corazón. Gloria al nombre del Señor. Así que nuestro deber como ministro es simplemente enseñar la palabra de Dios. El resto lo hará el Señor. Como dice un canto por ahí, dejaré el resultado del Señor. Hasta ahí nomás. Y no argumentemos tanto sobre el particular, mi amado hermano. Si Dios nos dio a nosotros, nos mostró una luz, entonces sigamos esa luz. Y Dios permita que otros puedan ver esa luz. Ahora, todo tiene que ir respaldado naturalmente por la palabra y por el mensaje. Tiene que ir claramente respaldado. Porque sabemos, mis amados hermanos, que el mensaje fue explícito en todo lo que nos trajo. Pero como dice mi profeta, también te necesita revelación para llegar el mensaje. Y sí, te necesita, ¿por qué? Usted a muchas personas denominacional puede... ¿Por qué la denominación no comprendió el mensaje? Porque no le fue revelado a ellos. Se necesita revelación entonces. Pero esa revelación viene directamente desde el cielo. ¿A quién se lo da? A lo que Él quiso. Por ejemplo, a usted, que en esta mañana está escuchando el mensaje, Dios se la trajo y usted sabe que este mensaje es real. El mensaje de la palabra hablada para el tiempo de hoy es para una novia elegida de un grupo, una iglesia elegida desde antes de la fundación del mundo. Y ya Dios lo tenía establecido. Así que, mis hermanos, no nos extrañemos que alguien diga algo al respecto y nosotros simplemente no abrimos nuestra boca. Gloria a Dios. Entonces, Dios refleja su carácter en nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Fíjate, Dios está reflejando su carácter en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús refleja su carácter en nosotros. Nosotros debemos reflejar a Cristo Jesús en su carácter. Dios reflejando su carácter en el Señor Jesucristo. Mira lo que la palabra nos está enseñando. Ahí en primera de Pedro 2, verso 21, en adelante dice así el Señor.
Primera de Pedro 2. Pues 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Había mi hermano? El cual nos hizo pecado, no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros somos hijos, hijas de Dios, Dios refleja su carácter en nosotros, entonces llegamos a ser como Él. Ese es el deseo de mi corazón, ese debe ser el deseo de su corazón. Y yo pienso que ese es el deseo de cada creyente, es de llegar a ser más como Él es, mis amados hermanos. Como dice ahí en Juan, 1 Juan capítulo 3, esta escritura que también alguna vez me impactó cuando la leí. Gloria a Dios. Perdón. 1 Juan 3, 1 al 3 dice la escritura. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire usted, mis amados hermanos. Ninguna naturaleza pudiera traer el carácter de Cristo, mi amado hermano. Yo no la podría traer. Nadie, ni porque fuimos nosotros traídos por el concurso de papá y mamá. Ninguna otra naturaleza pudiera hacer esto, iglesia. No, Señor. Ni religión, ni iglesia, ni nada. Porque Cristo fue el carácter perfecto moldeado por Dios, dice la Escritura. Ahora, porque de la raza humana era una naturaleza caída. Así es. Todo carácter caído, lo que toda la naturaleza tenía, iglesia, era un carácter caído. En conformidad a Romanos 3. Mire lo que nos dice la Escritura. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estaban bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Como dice la Escritura, todos los hombres, dice el profeta, tenían un carácter caído. Aún todo lo que estaba bajo el hombre cayó. Todo lo que estaba bajo el hombre cayó. Todo recibió un carácter de muerte. Y él tenía un carácter viviente, el Señor Jesucristo. Así que él lo expresó en Cristo Jesús. Dios expresó su carácter en Cristo. Y él pagó el precio también. Y entonces, debido a su obediencia, él lo levantó al tercer día, dice la Escritura. Eso nos da la prueba, nos da a nosotros la seguridad que mientras que estemos en Cristo Jesús, ya hemos sido resucitados con él. Conformidad a Efesios 2, 4 al 7. Nosotros estamos invitados para formar nuestro propio carácter al de él. Formar nuestro propio carácter al de él. Que sea cambiado al carácter nuestro con el que nacimos, al de Cristo. Por su gracia. Estamos invitados, piénselo, para llegar a ser caracteres como el de él. Si nosotros estamos listos para rendir nuestro carácter, iglesia, Hebreos 12, 1 al 3, en la moldura que teníamos, dice la Escritura, estamos listos para rendirnos. ¿Cómo era la moldura que teníamos nosotros? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes, con un genio de cuchilla, mi amado hermano, de tierra eléctrica, sí Señor, aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer el bien, teniendo una forma de piedad y negando el poder de la palabra de Dios y hablando de todo el mundo y dañándole la influencia a los demás. Vergüenza le debería de dar, nos debería de dar a actuar de esa manera, porque eso no refleja el carácter de Cristo Jesús, mi amado hermano. La palabra nos enseña de orar los unos por los otros. Si estamos cerrados, ore, gloria a Dios, porque nadie, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, quisiera estar errado, yo le pregunto a cualquier ministro, quisiera usted estar errado en lo que enseña, en lo que predica, nadie quiere estar errado. Por tanto, si usted piensa que alguien está errado, entonces ore para que esa gracia divina venga sobre su corazón y Dios le muestre la luz si está errado. Eso es verdad. Eso es lo que debemos hacer. No enfilar las cosas porque eso no está bien. Por el nombre del Señor. Nosotros tenemos que tomar todo el evangelio completo. Nosotros debemos
tomar todo el evangelio completo. Y ahora, siendo que nos hemos identificado nosotros mismos como el pueblo del evangelio completo, entonces moldeemos nuestro carácter. Estamos invitados a ser moldeados a su imagen, a la imagen del Señor, para que pudiéramos reflejar su presencia. Como dice la Biblia, Juan 14:12, y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mi hermano, sin carácter de Cristo no vamos a llegar a ningún lado con ellos. Gloria al nombre del Señor. La vida que yo vivo, así ustedes la vivirán, dice la Escritura. Estamos invitados por Dios para tomarlo a Él como un ejemplo y permitir que nuestro carácter sea moldeado como el de Él. Qué cosa, mi amado hermano. Bueno, de lo contrario, no iremos a ningún cielo. Sin el carácter de Cristo, no crea que nos vamos a sentar allá en la boda del Cordero. En la cena de la boda del Cordero, no crea que nos vamos a sentar allá. No cree usted que se va a sentar allá si el carácter de Cristo no ha sido moldeado en usted. Si todavía usted es chismosa o chismoso y todavía está dañándole la influencia a otros, usted no cree que allá con ese carácter va a ir hasta allá. No, señor. De primera que llega, miran en la lista y usted no está aquí. Vaya a parar para el otro lado. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que la palabra nos enseña. Cuando nosotros permitimos que el carácter de Cristo esté en nosotros, entonces nosotros llegamos a ser hijos, teniendo la mente de Cristo, a saber, su carácter. La mente de usted hace su carácter. ¿Comprende eso, iglesia? Pablo dijo, esa mente que estaba en Cristo está en vosotros. Filipenses 2, 5 al 11. Leamos que nos enseña la Escritura. ¿No le gustaría tener usted la mente de Cristo, mis amados hermanos? No la mente de otro o ser diferente, sino la mente de Cristo. Filipenses 2 dice la Escritura, versos 5 al 11, dice el Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, su carácter, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito para siempre es el nombre del Señor. Ese era el carácter de Cristo, que aun siendo Dios no consideró ser como Dios como cosa de que aferrarse, se humilló. Y hoy, mi amado hermano, la gente no quiere humillarse. Así es, no quiere de ninguna manera mostrarse como un verdadero creyente, como una verdadera creyente, sino de alguna manera se ha estado procurando no hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. De pronto nos da vergüenza, de pronto todavía estamos rodeados, estamos impregnados de ese carácter con que nacimos, de ese temperamento de cuchilla con que nacimos, o de pronto nos avergonzamos de ser como Cristo Jesús. Porque, ¿sabe lo que sucede? Depende de con quién usted se asocia. Porque realmente son las influencias las que en un 99% 3 cortes y 3 pedacitos o nos llevan al Señor Jesucristo o nos sacan del Señor, o nos sacan de la presencia del Señor. Eso es la verdad. Oye, las otras cosas que escuchamos. Nosotros debemos ser, y el carácter del Señor nos enseña, mi amado hermano, que debemos contender fervientemente por la fe una vez dado a los santos. Si Dios así lo estableció y queremos tener el carácter de Cristo, yo me mantengo firme, aunque sea contra mis propios principios, mis propios ideas o pensamientos. Porque mis pensamientos o mis concepciones no es conformidad a la palabra de Dios, entonces yo lo dejo a un lado. Porque la palabra de Dios no te va a asegurar eso. La Biblia dice, no vestirá la mujer ropa de varón. Así es verdad. Pero hoy, mi hermano, en la pandemia, mire usted, mucha gente, muchas muchachitas, iglesia. Apenas se metió la pandemia, apenas llegó a los poquitos tiempos, mire usted, usando ropa indebida, indecorosa, usando su cara como unos payasos, sus manos, sus uñas y tantas cosas, iglesia, haciendo todo lo contrario a lo que el mundo hace. Porque hay un espíritu mundano del mundo,
A alguien no le gusta que yo diga esta palabra mundano, ¿verdad? Pero es así. Gloria al nombre del Señor. Hay un espíritu del mundo secular todavía allí en el corazón, que el cual debe ser limpiado, debe ser sacado. Gloria a Dios. ¿Y cómo se saca? Vaya de rodillas, vaya y llore. Diga, Dios mío, quita todavía este espíritu inmundo de mí, porque quiero hacer lo que el mundo hace también. Quiero vestirme como el mundo viste, quiero hablar como el mundo habla. Y mire, ¿cómo es posible? Cristiano apenas entró la pandemia, a los poquitos tiempos ya estaban, mire, escuchando champeta y escuchando puras músicas vulgares. Vea, es cosa seria. Digamos a Dios que nos ayude y que perdone nuestras malas acciones, porque Dios no es, a Dios no vamos a engañarlo, Dios está mirando todas las cosas. Así que, como decía un hermano, acondúctate y apareja tu vida entre los ojos de Dios, porque si Dios te metió en la casa es para que te aparejaras, para que no siguieras anhelando lo que el mundo hace. Así es, para que no te estuvieras haciendo cosas incorrectas, sino para que allí, en la presencia de Dios, solo con Dios te pudieras aparejar y decir, Dios mío, ayúdame. Porque si Dios nos enclaustró en nuestros hogares, fue para que, aleluya, busquemos más de su Espíritu Santo y no procuremos hacer lo que el mundo hace. Porque la gente ahora se metió por la televisión, se metió por la web con tantas redes sociales. Eso está bien, nada en contra de ellos, pero buscando lo que aprovecha. Eso es verdad. Pero a la vez, mi amado hermano, es un arma de doble filo. Y mire lo que ha hecho Satanás, que ha pervertido todas las cosas. La corrupción tan grande como está en este tiempo y las redes sociales se han tomado no para lo mejor, sino para lo peor. Dios nos ayude y tenga piedad de nosotros. Pero usted y yo, que nos decimos que somos cristianos, entonces aparejemos nuestra vida en este tiempo. Ya no es tiempo, mi hermano, para estar apenas me congregue, entonces sí voy a enderezar mi vida. No, Señor, hágalo ahora. Porque quién sabe si Dios te dará o me dará o nos dará la oportunidad de congregarnos otra vez más, mis amados hermanos. Sí, Señor. El día le cambia a una persona en segundos. La vida le cambia en segundos. Así que pídale a Dios que le perdone sus errores y su falta y a conducta. Y vote eso que no le agrada a Dios. Y métase en el Evangelio de Jesucristo. Diga, Dios mío, aquí estoy yo, perdóname porque te he fallado. Porque he hecho cosas indebidas, he hecho cosas malas. Estoy aquí en mi casa últimamente, no me he congregado. Y mire usted, me he puesto ropa indecente. He hecho cosas indecentes. He hecho cosas malas y he pensado cosas malas. Entonces pida a Dios misericordia. Dice la Biblia que quien confiesa sus pecados y se arrepiente, hallará misericordia. Esa es la verdad. Así que pidamos a Dios que nos ayude. Sí, Señor. Tenemos que conseguir el verdadero carácter de Cristo, mis amados hermanos, que sea formado en vosotros a través de muchas pruebas y tribulaciones. Gloria al nombre del Señor. Si es la manera como Dios lo hará, si eres un elegido, Dios lo hará. Recuerda, mi amado hermano, que Dios es experto en hacernos bajar la cerviz. Bájala por tu propia voluntad antes que Dios lo haga. Tenemos que hacerlo. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Que esa mente que estaba en Cristo esté en ti y esté en mí. Así es, mi amado hermano. Esa mente que estaba en Cristo esté en nosotros y en vosotros también. Esta moldea el carácter de un hijo de Dios, iglesia. Nosotros queremos hacer de esta Biblia nuestro espejo. Como era 2 Corintios 3, verso 18. Y permitir ser moldeados por su carácter, teniendo su carácter, su mente, permitiendo que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros. ¿Lo desea usted esta mañana? ¿Podría usted decir amén, mi hermano? Dígale que está a su lado también y digo, yo quiero que la mente que estaba en Cristo esté en mí también. Dígaselo. Y pregúntele si lo desea también. Porque lo primero que debe haber en nuestro corazón es desearlo en nuestro corazón. Tener la mente de Cristo, ser como Cristo. ¿Qué iba a hacer su mente? ¿Qué iba a hacer la mente de Cristo? La mente que estaba en Cristo, ¿qué iba a hacer? Siempre quedarse con la palabra del Padre. Esa era la mente de Cristo. Quedarse con la palabra del Padre, de su Padre. No importa que se mirara brillante y que se mirara de esta manera. A él no le importó, iglesia. La palabra del Padre era lo que le contaba, lo que a él le contaba, o sea, lo que le importaba. En donde quiera que él se encontraba al diablo, él ni siquiera usó su poder para derrotar al diablo. Él usó siempre la palabra porque él era eso, la palabra. Eso era él, la palabra. ¿Han pensado ustedes alguna vez por qué el Señor Jesucristo nunca escribió un libro? Pregunta el profeta. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él nunca escribió un libro. Que nosotros sepamos, él nunca escribió, con excepción de una ocasión, y eso fue en la arena. ¿Se acuerdan? Cuando aquella mujercita fue tomada en el mismo acto del adulterio y venía el pueblo
aquellos religiosos también, entre ellos los sacerdotes, y querían matarla y apedrearla. Y trajeron a esa mujercita delante del Señor, por el nombre del Señor, para matarla. Y le preguntaron a él si que la ley decía esto y la ley decía aquello otro, y que entonces que ella debería morir apedreada. Y ustedes conocen el resto de la historia, mis amados hermanos. Entonces, esa fue la única vez que él empezó a escribir en la tierra. ¿Por qué no escribió entonces ningún libro? Porque dice el profeta, porque él era la palabra. Él vivió la palabra. Nosotros no necesitamos tantos libros, dice el profeta. Cuando nosotros llegamos a hacer una epístola escrita de Dios, y eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo seamos, imágenes de Él, por el nombre del Señor Jesucristo. Es un mensaje de identificación. Así que la iglesia, mire, la iglesia tiene que venir a través de justificación. Hemos enseñado muchas veces eso, y usted lo ha escuchado de otros ministros. La iglesia tiene que venir a través de santificación y ser llena del bautismo del Espíritu Santo. Restauración de los dones, directamente a la imagen de Cristo. Así la iglesia tiene que venir a través de ese proceso. Directamente aquí a reflejarlo, a la imagen de Cristo. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Y la novia es parte del novio. Ahora tendrá que ser una iglesia de la palabra. Oiga, una iglesia de la palabra. No una iglesia denominacional. Será la iglesia palabra. La palabra que es dada a conocer por la palabra vindicada de Dios. Mensaje de eventos modernos aclarados por profecía. Mire, mis amados hermanos, Dios fluía a través de él. Dios fluía a través de Cristo. Como dice el profeta, como el viento fluiría a través de un edificio, como el agua fluye bajando por un río. Y él y la palabra siendo uno. Ningún otro carácter podía hacerlo, pues él era el único que nació sin lo carnal. Todos los demás vinieron por el deseo del sexo carnal. Él nació sin el deseo carnal. Él nació virginalmente. Lucas 1, 26 al 38. Isaías 7, 14. Dios se identificó con nosotros. Él tomó su manera de ser, iglesia, lo que él era, su manera de ser como Dios, y puso su tienda aquí convirtiéndose en un humano. La tienda de Dios la puso ¿quién? En Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Él se hizo una tienda, un cuerpo donde vivir. Y ese cuerpo es conocido como Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vivió dentro de Cristo. 2 Corintios 5, 18 al 19. Vamos a leerlo, a recordarlo. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 18 al 19 dice así el Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, oigan, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Ahora, si eso fuera el que vino a ser Cristo acá, mi amado hermano, en la tierra, reconciliarnos con el ser humano, con su creación, cuánto más si Él muere en nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros también, mis amados hermanos? Si el Espíritu de Cristo muere en nosotros, nuestro deber es buscar que poner ese ministerio de la reconciliación. Pero la gente no sigue reconciliando, sino que partimos manteles y el libro. Y así no es. Ese no es carácter de Cristo. ¿Qué carácter estamos formando? No formamos carácter de Cristo, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Vean, Él se hizo humano. Así es. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y Él tomó sobre sí mismo nuestra forma. Así es, dice la Escritura, Romanos 8, 3 al 4. Para así poder moldear en nosotros su carácter. Dice la Biblia que así como Dios participó de carne y sangre en Cristo, así nosotros también participamos de carne y sangre. Por el nombre del Señor. Entonces Él tomó sobre sí nuestra forma, como hombre, como humano. Así es. ¿Para qué? Para de esa manera poder moldear en nosotros su propio carácter. Gloria al nombre del Señor. Y su carácter era, mi amado, ¿cuál era? Como el profeta nos enseña, que Él hizo todo lo que le agradaba a Dios. Y Él se quedó con la palabra. Para eso fue que Él nos moldeó, para que nos quedásemos con la palabra de Dios. ¿Entiende eso, iglesia? Hallaremos nuestra posición y luego saber en dónde estamos. Quédense con su palabra.
Ustedes debemos quedarnos con su palabra, gloria a Dios. Y piensen en ello, hemos sido invitados a moldear nuestro propio carácter por el de Él. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Debemos moldear nuestro carácter por el de Él, por su propio Espíritu. Y así Él, si el Espíritu de Cristo muere en nosotros, tengamos por seguro que vamos a tener el carácter de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros por medio de Él somos hijos de Dios al tener su mente en nosotros, para moldear nuestro carácter conforme al de Él, carácter de Cristo, conforme a su mente. Como dice la Escritura, permita que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Si esa mente está en ustedes, entonces vea usted, mi amado hermano, lo que Dios puede hacer a través de usted. ¿Saben algo? Cristo solamente hizo lo que le agradaba a su Padre, a Dios. Y Él sabía quién era Él. Él vino el Hijo de Dios. Él sabía que debía ocupar ese lugar. Su carácter tenía que ser así. Él vino como el Hijo de Dios y tenía que ocupar su lugar. Si usted sabe que usted es un hijo de Dios, usted sabe que usted es un hijo de Dios, usted debe ocupar su lugar como un hijo, como una hija de Dios. Entonces, cuando Él, habiendo tomado este lugar, Él sabía lo que se requería del Mesías. Y Él siempre buscó a Dios para hacer esas cosas y no hizo nada hasta que el Padre se lo mostrara. Y usted no debe hacer nada hasta que nuestro Padre Celestial, si la palabra de Dios no nos dice, iglesia. No podemos salirnos de la palabra de Dios. Ahora, si usted encuentra su lugar, hermano, hermana, no deseo herirle a usted, hermano, pero si usted encuentra su lugar, usted hallará su lugar en la palabra como un cristiano. Y así no es así. No lo que haya dicho un credo o un dogma. Mi amado hermano, eso es paja para ser quemada, que se va a ser destruida. Usted halla su lugar como cristiano porque su carácter es moldeado, iglesia, como el de Cristo. Usted eso es. Así es la vida de Cristo. Así como Él era, eso es. Así debemos ser nosotros, iglesia. Entonces, si la Biblia dice que una mujer no se debe cortar su cabello, ¿cómo puede usted hacerlo? Digan. 1 Corintios 11, 1 al 16. ¿Cómo puede usted hacerlo si la Biblia lo dice? Eso no es tener el carácter de Cristo. Si dice que el hombre es gobernante de la casa, ¿cómo pueden ser los gobernantes las mujeres en su casa? ¿Qué pasa con ustedes, hombres, que son hijos de Dios? Vean, ustedes no hallan su lugar en su hogar, iglesia, ni tampoco en la escritura, cuando su esposa o su compañera es la que manda en la casa. Ustedes han sido invitados a venir a tomar el carácter de Cristo, el carácter de Él. Al tener su carácter en ustedes, al tener ustedes el carácter de Cristo, o al carácter de Cristo estar en ustedes, eso lo moldea a ustedes a tener la misma mente que Cristo tuvo. Y su mente era hacer siempre lo que el Padre le había ordenado hacer, lo que le agradaba a su Padre, hacer la palabra. Les digo, escudriñen la Escritura, ella da testimonio de mí, Juan 5, 39 al 40. En otras palabras, si yo no hago exactamente lo que dijo la Escritura que yo debo hacer, entonces muéstreme en dónde he fallado. ¿Cómo usted se considera verdaderamente un hijo de Dios? Porque cumple la palabra, porque se guía por la palabra, absolutamente, mi amado hermano. No de ninguna manera poniéndola a un lado, dilocándola o transformándola o haciendo todo diferente a lo que la palabra dice, en absoluto, de conformidad a la palabra. Mi amado hermano, gloria al nombre del Señor. Esa identificación. Ahora, es imposible que ustedes puedan producir un carácter como el de ese, mi amado hermano, como el de Cristo. Yo no puedo producir ese carácter, ni usted tampoco, iglesia. Solamente aceptando ese carácter en ustedes que puede venir, iglesia. Una iglesia no puede hacer eso. Amén. No, yo voy a una iglesia o a la otra, o a tal tabernáculo, a otro tabernáculo, porque allá sí yo. Mentira. Eso no es así. Un credo no puede hacer eso, una denominación no puede hacer eso, una educación no puede hacer eso. Tiene que ser un nacimiento. En cualquier lugar que nosotros vayamos, si no hemos nacido de nuevo, vamos a encontrar los mismos problemas. De una u otra manera. Ya no de la manera como podemos encontrarlo en un lugar, sino de otros problemas diferentes. Mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces una iglesia no puede hacer eso, no puede formar el carácter de Cristo. Una educación no puede hacer eso. Tiene que ser un nuevo nacimiento. Un nacimiento, 1 de Pedro 1:23. Tiene que ser una muerte y dejar a Dios entrar. Por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en ustedes para que ustedes lleguen a ser Él y su vida y la de Él sean la misma. Entonces ustedes son hijos e hijas de Dios. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Mire,
El pecado es hermoso a los ojos del mundo, pero Dios no es representado en esa clase de hermosura. ¿Sabía eso, iglesia? Dios aparece más bien en carácter hermoso. Eso es lo que es carácter. Dice el profeta un mensaje que tituló Avergonzado por él, avergonzado. En el párrafo 48, mensaje avergonzado, dice: yo estaba hablando sobre un hombre escogiendo una esposa. Dice, eso refleja su carácter y sus ambiciones. Y cuando un hombre toma una mujer, que él toma una jovencita, y para que sea su esposa, si él toma, ustedes saben, a una muchacha moderna, que es una riqueta popular, eso muestra lo que su carácter es. Si él se casa con una reina de belleza, o una reina del sexo, o lo que sea, eso muestra realmente lo que hay en ese hombre. Pero un cristiano busca carácter en una mujer, porque él está planeando un futuro hogar con esa mujer. Él consigue una que le hará un hogar. Yo dije, así Cristo, de acuerdo aquí, su palabra nos habla del que será nuestro futuro hogar. Así es, Juan 14, 1 al 3. Entonces, ¿qué clase de esposa escogería él? ¿Escogerá Cristo? ¿Qué clase de esposa escogerá él? No una prostituta denominacional, en absoluto. Jamás lo haría. Él escogería una mujer que se caracteriza por su palabra, y esa será la novia, por el nombre de Jesucristo. Pero ustedes saben, uno tiene que hacer planes y fijarse bien y orar cuando una persona está escogiendo. Porque vemos por medio de esto, mi hermano, la palabra de promesa, que ella, la novia que un hombre habrá de escoger, va a reflejar su carácter. Eso refleja lo que está en él. Ahora, ¿podría usted imaginarse un hombre lleno del Espíritu Santo que tomara algo como eso como esposa, mi amado hermano? Gloria a Dios. Hermano, yo simplemente no lo puedo ver, yo no puedo entender eso. Y el profeta, noten porque eso va a reflejar lo que está en él. Ella le va a ayudar a él a formar su futuro hogar. Entonces, ahora, mi amado hermano, mientras cambiamos nuevamente por un momento al lado espiritual, gloria a Dios. Y cuando ustedes vean a una iglesia que está en el mundo, que actúa como el mundo, anticipando en el mundo, participando del mundo, considerando los mandamientos de Dios como si Él nunca lo hubiese escrito, así es. Entonces pueden imaginarse que Cristo no va a tomar una novia como esa. Así es. ¿Podrían imaginarse ustedes que Él tomará una iglesia moderna de hoy como novia, mi amado hermano? No, mi Señor, no, mi hermano. Difícilmente nosotros podemos ver eso. Ahora recuerde, un hombre y su esposa son uno. ¿Se unirá usted a una persona como esa, iglesia? ¿A una riqueta o a una reina del sexo, como dice la Escritura? Que simplemente esté en el pensamiento de la diversión mundanal y de muchas otras cosas, mi amado hermano, sin al menos procurar algo sustancial, algo que verdaderamente valga la pena en la vida, porque todas esas cosas son efímeras y pasajeras. Lo que trae el mundo siempre es efímero, no durará. Y el hombre quedará siempre alimentarse más y más y más de esas cosas. Entonces, se unirá un hombre justo, un hombre santo, a una mujer como esa, o un hombre, mi amado hermano, que en cierta manera esté reflejando o esté amando las cosas en el mundo. No lo irá a hacer. Si lo hiciera, ciertamente defraudaría la fe, mi amado hermano, que yo tuviera en usted. Así es. Y luego, ¿qué tal Dios uniéndose a algo como eso? Una común prostituta denominacional piensa que Dios lo haría, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de la palabra de Dios. Miren, muchos jóvenes, de pronto usted observa que con mucha facilidad, siempre he dicho, hay una tendencia muy sensible, de pronto a dejar de escuchar la palabra de Dios, no asistir a la iglesia e irse para el mundo. Ahora, si yo pretendo que me considero cristiano o cristiana, yo debo a la persona que está a mi lado mostrar y reflejarle que soy tal cosa. Si no, soy una persona que no estoy obrando en sinceridad. Y el testimonio que usted está dando no es el correcto a esa persona que está a su lado. No es el mejor. Y algún día le va a criticar. Sí, Señor. Mire, nosotros debemos separarnos de todo lo que nos aleja de las cosas de Cristo Jesús. Ahora, si es que amas a Cristo, y si es que consideras a Cristo como lo más importante en tu vida, entonces nos separaríamos y nos apartaríamos de todo lo que nos afecta y nos aleja del Señor. Eso es verdad. Entonces,
Dios nunca va a escoger a una novia, a una iglesia novia, mi amado, que esté buscando, mezclando su fe con el deseo del mundo, con el deseo de las cosas que no agradan a Dios. En absoluto, nunca lo va a hacer. Entonces, una novia debe tener el carácter de él, del esposo. Así como la iglesia, ella debe tener el carácter de él, de Cristo, en ella. La verdadera y real iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que estaba en Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. Y si Jesús solo hacía lo que agradaba a Dios, cumplió su palabra y manifestó su palabra, su novia tendrá que ser la misma clase de carácter. ¿Es así o no es así, mi amado hermano? La novia verdadera atrae la atención de Dios. Aleluya. Por medio de guardar su palabra. Amén. Lo repito, la novia verdadera atrae la atención de Dios por medio de guardar su palabra. Fijémonos en Cristo. Usted dice ahora, espera un momento, ¿qué de esta belleza de que usted habla? La Biblia dice en Isaías 53:2 que cuando Jesús viniera no habría hermosura en él para que le deseáramos, ¿correcto? No hay hermosura. Si él hubiera venido en la hermosura del mundo, como Satanás es hoy, la gente se lo hubiera acercado y lo hubiera aceptado, así como aceptaban en la iglesia hoy. Le hubieran creído y lo hubieran recibido, así como hacen hoy con Satanás. Ciertamente lo hubieran hecho. Pero él no vino en esa clase de hermosura. No, pero él siempre viene en la hermosura de carácter. Cristo no era un gran hombre robusto, fuerte y guapo. Dios no coge esa clase, dice el profeta. Recuerden, en una ocasión cuando un profeta fue para traer un rey, ¿se acuerdan? El rey Samuel, para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, para tomar lugar de otro rey, de Saúl. Entonces Isaí le trajo a su hijo mayor y dijo, la corona te verá bien sobre la cabeza de este. 1 Samuel 16, 1 al 13. Gloria al nombre del Señor. Miremos un momentico 1 Samuel. Regálenme unos 5 minutos más y cierro, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. 1 Samuel 16. Ustedes se acuerdan esa historia, pero es grato recordarla. A mí me es grato recordar esta historia. 1 Samuel 16. 1 Samuel capítulo 16. Dice el verso 1 al 13. Gloria al nombre del Señor. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorará Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios pone y quita reyes. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Oiga, de sus hijos me he provisto de rey. ¿Y quién es de Isaí? No era un hombre común y corriente. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, el papá de David. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Eliab, primer hijo de Isaí. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, oiga, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Carácter. Gloria al nombre del Señor. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el segundo, el cual dijo, tampoco está escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco está escogido Jehová. Hizo pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco está elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Mira que fue a buscar al que menos se pensaba. ¿Dónde estaba él? Atendiendo las ovejas de su padre.
Por el nombre del Señor Jesucristo. Envió pues por él, y él le hizo entrar. Y dice, y era David rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Después que él fue ungido con aceite, el Espíritu de Dios vino sobre David, dice la Escritura. Entonces, como dice mi profeta, Dios rechazó a todos hasta llegar a un individuo rubio, encorvado de hombros, y le vació el aceite. Y dijo, Dios lo escogió a él. Nosotros escogemos según la vista. Dios escoge según el carácter. ¿Me entendió, iglesia? Carácter, dice hermano Branham, nunca ha habido un carácter como el de Jesucristo. Por el nombre del Señor Jesús. Ahora, solo por un momento. Mi amado, Él escoge una novia para reflejar su carácter, lo cual las iglesias modernas de hoy ciertamente pasan por alto su programa. Por 1.000.000 de millas, porque ellos niegan que esto es la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora, Él está esperando el día cuando sea formada esa novia. Hebreos 13:8 y Romanos 8:29. Exactamente como Él era, formada como Él era. Tiene que ser su misma carne, los mismos huesos, el mismo espíritu, todo igual, edificado exactamente. Y entonces esos dos llegan a ser uno. Efesios 5:30 al 32. Hasta que la iglesia llegue a hacer eso, todavía no son uno. El carácter de Él, la palabra para esta edad, tiene que ser moldeado. Mi amado hermano, tiene que ser moldeada igual que Él. Él está buscando su carácter, Él está buscando el carácter de Cristo. ¿Lo tiene usted en esta mañana, iglesia, el carácter de Cristo, iglesia? Que Dios nos ayude en esta mañana. El carácter es una victoria. Hemos hablado mucho de muchos bienes, no un don. El profeta nos enseña, por el nombre de Jesucristo, que un hombre sin carácter no puede reinar. Hemos escuchado mucho de lo que dice el profeta, porque el poder, aparte de carácter, es satánico, pero poder con carácter es digno de reinar. Principio, mi amado hermano. Gloria a Dios. Mire lo que hizo David, iglesia. Usted tiene que sufrir para reinar. Romanos 8:17. Así es. La razón de esto es que simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Pero la gente no quiere sufrir. No quiere soportar los agravios. Por eso dice la Biblia, si usted tiene que ser formado al carácter de Cristo. Pero el profeta nos enseña por la palabra que la razón es que el carácter de Cristo, simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Tiene que haber una porción de eso, iglesia. Y siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún su trono, de la misma manera que Él venció, se sentó en el trono de su Padre, así también nosotros. Entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando no es digno, dice el profeta, de ser comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando Él venga. 2 Corintios 4:11 al 18. ¿Gusta leerlo conmigo, mi amado hermano? En el nombre del Señor Jesucristo. 2 Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Se está manifestando, mi amado hermano. Gloria a Dios. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gloria al nombre del Señor. Amén, iglesia. Sigue diciendo la Escritura. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva en día a día. No desmayamos, nos tenemos firme el carácter de Cristo. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, carácter de Cristo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para siempre sea el nombre de Cristo glorificado. Oh, dice el profeta, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a su reino por medio de mucha tribulación. Sí, Señor. La gente no quiere tribulación, no quiere mirar cosas malas. No, yo, ¿cómo así? Yo mejor. En fin, Dios nos ayude, mis amados hermanos. Porque no hay carácter en nosotros. Así es, cualquier cosa nos ofende. Y ya queremos ser puyas burros. Eso no está bien. Eso no es de conformidad a la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde se está formando el carácter de Cristo? Mis amados hermanos. Mire, nuestros hijos, nosotros somos lo que debemos ser lo que es Cristo Jesús. Y nuestros hijos pueden fallar alguna vez porque nos ven a nosotros como padres fallar también. Entonces, no le echemos la culpa a los otros. Si los otros andan mal, ese es el problema de ellos y Dios. Mis amados hermanos. Dios algún día los ajustará si pertenecen a la novia de Cristo. Pero no vamos a decir, iglesia, de que, bueno, muchas veces, la influencia es cuando uno anda juntos, dice la palabra de Dios. Para uno anda juntos y puede uno influenciar al otro. Pero regularmente, iglesia, nuestros hijos son influenciados más que todo por lo que sucede en casa. Porque papá y mamá hacen. Muchas veces, iglesia. Porque muchas veces nos descuidamos. Pero no le echemos la culpa a otras cosas, iglesia. El temor nuestro, entonces, no debe estar allí. El temor nuestro debe ser y que debemos darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Mostrarles que verdaderamente Cristo habita en nuestros corazones. Eso es verdad. De conformidad a la sed y al hambre, al ímpetu, al deseo, a lo que mostramos cada día en nuestra vida para con nuestros hijos, así ellos mirarán las cosas. Y dicen, mi papá toma las cosas en serio, mi mamá también. Pero si la tomamos muy livianamente, ¿acaso cree que los hijos también la van a tomar sobremanera? No, la van a tomar también muy livianamente. Entonces, no echemos la culpa porque en la iglesia, porque fulano, porque fulana. No, es en el hogar, en el propio hogar donde se gesta verdaderamente la verdadera formación de Cristo Jesús de nuestros hijos. Por el ejemplo que damos nosotros los padres. Sí, Señor. Ahora, muchas veces no podemos ir en contra de eso porque hay hijos contumaces. Esa es la verdad. Pero nosotros debemos ser ejemplo primeramente y indicar a nuestros hijos que lo que puedan ver en otro lado y si está malo, decirles, no sigas ese ejemplo. No sigamos el ejemplo. Regularmente vemos quien está haciendo lo malo, pero ¿por qué no vemos al que están haciendo lo bueno? Así es. Criticamos al que hizo lo malo. Entonces decimos que en la iglesia, no digan la iglesia. Que la gente en un momento dado se sale del camino, mi amado, pero no es culpa de toda la iglesia. Porque muchas veces amamos eso. O que de pronto la iglesia, la gente es rebelde. Miren, estos días de pandemia, usted puede ver por la web muchas otras cosas, iglesias, como la gente cambia su manera de vestir, su manera de hablar, su posición, en fin, hacen tantas cosas. ¿Por qué? Porque se han alejado del evangelio de Jesucristo. Y no debería ser de esa manera. Porque recuerden, mi hermano, no es porque no nos estamos congregando, no estamos escuchando palabras. Porque nos enseña de varones que fueron fieles, no tenían un lugar donde congregarse, no tenían un canto para cantar, no tenían un lugar donde ir a adorar al Señor Jesucristo y se mantuvieron fieles. Sadrach, Mesach, Abed-nego y Daniel fueron hombres que se mantuvieron fieles. José, que estuvo en un lugar de paganismo y se mantuvo firme al Señor Jesús, a Dios, a su palabra. Entonces no nos echemos cuento, mi amado hermano, es simplemente porque todavía esos deseos ahí pervertidos están en el corazón, aquí están en el alma, pero están ahí, no han salido. Por eso necesitamos, dice la Escritura, un nuevo nacimiento, así para poder mantenernos firmes con el Señor y que el mundo no nos atraiga. Nos estamos congregando, aunque no nos estemos congregando, pero estamos siempre siéndole fieles a Dios. Y aún con más razón, sí, Señor. No vamos a ser fieles a la vista del pastor, no, a la vista de Dios, porque Dios todo lo ve. Porque a Dios no lo vamos a engañar, mis estimados hermanos. Amén, iglesia. Entonces, dice el profeta, cuán grandes tesoros, dice la Escritura, están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a su reino por medio de mucha tribulación. Así es, nadie quiere pasar tribulación, mi amado hermano. Pedro dijo, no sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No sorprendáis, mi estimado hermano. En donde quiera que usted esté, y téngalo por seguro, mi hermano, que si un hijo de Dios, Dios le va a probar. Ahora, es extraño que Dios desea que desarrollemos su carácter como Cristo,
que solamente viene a través del sufrimiento, mi amado hermano. Te repito, dice el profeta, es extraño que Dios desea que desarrollemos un carácter como el de Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento. Dice, no, Señor, no es extraño. Todos tenemos pruebas. Todos somos probados y corregimos como hijos. Y corregidos como hijos. No hay ni uno que no pase por eso. La iglesia que no está sufriendo, dice el profeta, y no está siendo probada, no lo tiene. No es de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene. No es de Dios, dice el profeta. Pues Dios. Mensaje de la iglesia de Esmirna. ¿Me está escuchando, mi amado hermano? Dice el Señor, Hebreos 12, 14 al 11. Porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vienen muchas pruebas, mi amado hermano, muchas maneras. Ahora nadie lo quiere, eso es verdad. Mire, iglesia, me pasé de tiempo. Bueno, yo pienso que podemos dejarlo aquí, por el nombre del Señor. Regálame unos 5 minutos y cierro, mi amado hermano, porque no quiero quitarle su tiempo. Porque me gustaría, porque siento en mi corazón, iglesia, que sin estas cosas no nos vamos para ningún cielo. Y usted no puede presumir de que es un cristiano si no tiene el carácter de Cristo. Si el Espíritu de Cristo no está en usted, no podemos presumir de eso. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Cuánto será? ¿Cuánto tiempo usted se va a disponer verdaderamente a ser como Él? Porque esto nos enseña que hay un oro de Dios. Así, hay un oro de Dios. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro que perece. El oro de Dios es un carácter semejante al de Cristo, el cual es producto del horno ardiente de la aflicción. Tremendo, ¿verdad? Lo que dice el profeta. El oro de Dios es un carácter semejante al de Cristo, el cual es producido en el horno ardiente de aflicción. Ese es el oro apropiado. Isaías 48:10. Vamos a leer lo que dice Isaías 48:10. Bendito para siempre sea el nombre del Señor. Dice así el Señor. He aquí te he purificado. He aquí te he purificado. Y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Oye, mi hermano, es tremendo cómo Dios perfecciona a sus hijos. Pero ¿qué clase de oro tiene la iglesia hoy? Hoy en día. Solamente tiene el oro mundano que perece. Está rica y satisfecha y ha hecho que la opulencia sea el mayor criterio de espiritualidad. La evidencia de la bendición de Dios y la exactitud de la doctrina, etc. Ahora está basada en el número de gente rica que está envuelta en este asunto, iglesia. Entonces la gente piensa que la bendición de Dios está basada en eso. Así es, ¿verdad? Pero no, se lo repito, lo que dice el profeta. ¿Qué clase de oro tiene la iglesia hoy? Solamente tiene el oro mundano que perece. Está rica y satisfecha y ha hecho que la opulencia, o sea, la abundancia de cosas sea el mayor criterio de espiritualidad. Mire una iglesia bendecida, un hombre bendecido porque tiene opulencia de todo. Mentira de Dios. Mentira de Satanás. Aleluya. Mentira del diablo. Así no es, mi amado hermano. Dios no dice mentira, Dios siempre dice verdad. Perdone el lapsus, mi amado hermano. La evidencia de la bendición de Dios y la actitud de la doctrina. Ellos piensan que eso es evidencia de la aceptación de Dios y que están exactos en su doctrina, porque haya bendiciones materiales. Eso no es correcto. Y ahora también está basada en el número de gente rica que está envuelta en ese asunto. Dice la Biblia, vale más que vengas antes que sea demasiado tarde, dice el Señor. Y de mí compres oro refinado en fuego y entonces serás verdaderamente rico. Sí, Señor. Apocalipsis 3:15. 3:15 al 19. Estamos viendo el significado, mi amado hermano. Escuchen. Llegamos al mundo desnudo físicamente, pero no saldremos del mundo desnudo espiritualmente. No, Señor, nos vamos a llevar algo. O lo que es ese algo. Es todo lo que podemos llevar, ni más ni menos lo que es ese algo. ¿Qué es? Entonces nos conviene tomar mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justos ante Dios. ¿Qué nos llevaremos? Hermano, nos llevaremos nuestro carácter. Ahora, ¿qué clase de carácter se va a llevar usted? ¿Será como el de aquel cuyo carácter fue moldeado por medio del sufrimiento en el horno ardiente de la aflicción? ¿O será un producto de la blandura de esa gente sin carácter de la Odisea? La respuesta está con cada uno individualmente.
porque en aquel día cada hombre cargará su propia carga. Mateo 6, 34. Primera de Corintios 3, 11 al 13. Dice Señor, cada uno probará su obra, iglesia. 1 Corintios 3 al 13 dice así el Señor. No quiero que se me vaya el tiempo, pero ya se me fue. El tiempo me cogió. En el nombre del Señor Jesucristo. Deberíamos tomarlo como otra clasecita, mi amado hermano, pero me parece que bueno, esperar un segundito más. Vamos a estar ahí en la casa todo el día. En la próxima les prometo que no llevaré más tiempo. Primera de Corintios 3, 11 dice la Escritura, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Sí, Señor. Dios nos ayude, mi amado hermano. Observe algo. Observe, hermano. No hay ninguna otra manera para obtener paciencia. Así es, tiene que venir como resultado de la prueba de su fe. Romanos 5:3. La tribulación produce ¿qué? Paciencia. La alta consideración que Dios tiene en cuanto al desarrollo de nuestra paciencia se puede ver en que Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ganando carácter, mi amado hermano. La voluntad de Dios para nosotros es la perfección, esa es la verdad. Y la perfección es paciencia. Esa perfección es paciencia, esperando a Dios y esperando en Dios. Salmos 10, 62. Este es el proceso del desarrollo del carácter, mi hermano. Salmo 62, vamos a leerlo. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Salmo 62, 1 al 2 dice la Biblia. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y 5 y 6 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Este es el proceso del desarrollo del carácter, mi hermano. Cristo Jesús. Usted pudiera tener nombre de iglesia, pudiera tener nombre de tabernáculo Fe Viva, o ser un metodista, ser bautista, adventista o lo que sea, o pudiera cualquier iglesia que usted vaya. Eso no es, mis estimados hermanos, su amigo. Yo me voy para aquel tabernáculo porque allá sí, acá no. No, mira, es algo diferente. Es su carácter. Eso es lo que a Dios está mirando, le interesa. Usted pudiera ser metodista, ir a otro tabernáculo, usted pudiera ser bautista, usted pudiera ser presbiteriano. No es eso. Es carácter a lo que Dios mira. No solamente carácter terrenal, sino carácter del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo repentino, reto, secreto de la iglesia. Esto dice el Señor. Cuando yo soy nacido del Espíritu de Dios, yo soy parte de Dios. Eso es todo. Yo estoy identificado con Él. Él es mi Padre. Entonces, mi vida debería ser reflejarlo a Él. Así como mi vida refleja a mi Padre terrenal en la imagen en el que Él estaba. Dicen que yo me parezco mucho a mi madre, a mi padre, así que, por lo tanto, su imagen es reflejada en mí. Y su Padre se refleja en ustedes y sus padres también. Así que Dios, nuestro Padre, es reflejado en nosotros cuando somos nacidos aquí conforme a su imagen. Romanos 12:1 y Juan 3. Nosotros somos los hijos de Dios, lo sabemos. Y somos hijos e hijas de Dios. Permitamos que nuestro carácter refleje su presencia, sin importar cuán difícil se torne la cosa, mi amado hermano. Y cierro con esto. El Espíritu Santo no se comportará mal en una persona y se comportará bien en otra. No, Señor. Él hará que cada persona llegue al carácter de Él. ¿Ven? Porque es un espíritu que lo guía a usted. Romanos 8:14. Lo hace usted sujeto a su naturaleza. Sujeto a la naturaleza de Él. Usted no lo sujeta a Él, a su naturaleza. Yo no sujeto al Espíritu Santo a mi naturaleza, no. Él lo hace usted sujeto a su naturaleza. Y el Espíritu Santo hace que usted lo viva y que ame el hacerlo también. ¿Cuánto debemos nosotros amar, renunciar a las cosas del mundo cuando el Espíritu Santo entra en usted? ¿Cuánto amamos eso, mi hermano? Renunciar a todas las cosas del mundo cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. ¿Cómo lo limpia usted y lo lava y pone un deseo en usted de seguirlo a Él y una sed y hambre por más de Él, solo saturándose usted de Él y Él trae realidades? Eso es verdad. La realidad es infalible del Dios viviente.
Dios quiere moldearlo, mi amado hermano. Permitamos que Dios nos moldee. Pidámosle a Dios su misericordia y que su gracia de una manera tremenda inunde nuestros corazones. Solamente dispongamos del corazón en esta mañana, mis amados hermanos. Pidamos a Dios que nos ayude. Si no lo hemos hecho, hagámoslo hoy. Estamos todavía a tiempo. La venida del Señor está próxima, a las puertas. Sin el carácter de Cristo, jamás entraremos a los cielos. Jamás entraremos a la cena de la boda del Cordero. Allá todo el que entra, mi amado hermano, debe llevar el carácter de Cristo. La única manera de Dios reconocernos es que el Espíritu de Cristo o su carácter mora en nosotros. Sí, Señor. O que el Espíritu de Cristo, sí, Señor, mora en nosotros. El carácter de Cristo se va a reflejar por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Necesitamos desde su Espíritu Santo. Él es el único que puede darnos ese carácter, el carácter de Cristo. Porque si Él mora en nosotros, entonces tendremos que reflejarlo a Él. Mis amados hermanos, busquemos el rostro del Señor. Busquemos su palabra, busquemos su presencia. Digamos, Dios mío, cambia mi naturaleza. Ya yo no quiero ser lo que era antes. Quiero ser como tú. Quiero expresarte a ti, Señor. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la plenitud de Cristo. Entienda eso. Usted tiene que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Reflejarlo a Él. En su casa, en su trabajo. En el bus, en la iglesia. En el barrio, donde quiera que usted va. Reflejándolo a Él. Reflejando el carácter de Cristo. Sí, Señor. Ese es el oro de Dios. El carácter. Ese es el oro que usted debe anhelar. Ser como Cristo. Sí, Señor. Que Dios nos ayude en esta mañana, mis amados hermanos. Que la paz de Dios y su misericordia abundantemente venga a nuestros corazones. Amémonos, así como Dios nos amó, aun siendo malos, dice la Escritura, y dio su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros nos damos por los demás también? Que Dios nos continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Aspiramos a reunirnos pronto, el próximo domingo, ya en el tabernáculo. Como le decía nuestro hermano en la enseñanza del viernes, ya estamos finalizando con algunas disposiciones y entonces entraremos de conformidad a congregarnos los que cumplan con los requisitos de conformidad a las demandas que nos hace el gobierno para que podamos congregarnos. Si las personas cumplen con los protocolos, si tienen enfermedades de base, los hermanos no podrán congregarse. Si las personas de cierta edad tampoco podrán congregarse. No me acuerdo si son 60 o 70 años. No podrán congregarse, no podrán ir a la iglesia. A menos que, pienso yo que tienen esa edad, pero también en salud y no tienen ningún problema. Pienso que para mí no hay inconveniente que se congreguen. Niños menores de hasta cierta edad tampoco pueden congregarse. Así que tendrán que esperar y seguir viendo las predicaciones por este medio. Entonces, ustedes conocen, mis amados hermanos, se les ha informado. En el día de mañana les estaré enviando información ya pormenorizada de quienes te pueden congregar. Les invito a que a la hermana Adriana Álvarez, quien está en cargo de tomar y llevar una relación de las personas que quieren congregarse, llame a la hermana Adriana Álvarez y ella entonces tomará su nombre y usted le dará algunos datos. Y entonces podamos mirar el número de personas que se pueden congregar el domingo y los domingos sucesivos. Los siguientes días, lo que es miércoles y viernes, estaremos haciendo el servicio a través de este medio. Hasta que todas las cosas ya logren aparejarse de conformidad a la voluntad divina. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Que la paz y la gracia de Dios abundantemente sea sobre vuestras vidas. Recuerde orar los unos por los otros. Ámense los unos a los otros. Ayúdense los unos a los otros. Oren por mí, oren por este su servidor, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude para poder terminar la obra de Cañaveral. Lleva mucho esfuerzo, especialmente lo estamos haciendo. Hemos conseguido ayuda verdaderamente con el respaldo de unos hermanos